También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Diga conmigo: y comenzó a faltarle. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta historia que nos bendice tanto. Aquí estamos delante de ti. Tú conoces lo más profundo, el interior de nuestros corazones, y conoce nuestra necesidad espiritual. Suple nuestra necesidad espiritual, oh Señor, y háblanos. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Los pródigos de Dios es el tema. Podemos decir y asegurar que hay mucha gente en este día lejas de Dios. Muchas personas que se encuentran lejos de Dios, que se han apartado, que estuvieron sirviéndole a Dios, que estuvieron muy cerca de Dios y hoy se encuentran lejos de Dios. Y por lo tanto, toda persona que ha estado cerca de Dios y hoy se encuentra lejos de Dios, le consideramos un hijo, una hija pródiga. Por eso el tema: los pródigos de Dios. Gente que son de Dios, gente que estuvieron cerca de Dios, gente que le estuvieron sirviendo a Dios, y gente que son de Dios aunque estén lejos de Dios, porque son gente con propósito de Dios. Y yo quiero hacer la analogía con esta historia que hemos leído acerca del hijo pródigo, el hijo que pidió su herencia a destiempo. Diga conmigo: a destiempo. Hay gente que pide cosas, reclama cosas a destiempo. ¿Cuándo se repartía la herencia y quiénes la repartían? Lo primero que tenemos que decir es que cuando se habla de herencia, implica que el dueño ya no existe, que el dueño ya murió y dejó una herencia. Cuando eso sucedía, de que el padre moría, quien le tocaba repartir la herencia era al hijo mayor. Y por lo tanto, al hijo mayor, al primogénito, le tocaba el doble de la herencia. Diga conmigo: el doble de la herencia. El libro de Deuteronomio capítulo 21 versículo 17 nos dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él, ese hijo, aunque a lo mejor no era hijo del matrimonio, pero al ser el primer hijo de ese hombre, está diciendo, él representa el principio de su vigor.
Y aunque haya sido hijo de una despreciada, de una concubina, no importa. Si es el primogénito, hay que honrarlo como el primogénito y le toca el doble de la herencia. Y suyo es el derecho de la primogenitura. Deuteronomio 21, 17. En la época de Jesús, cuando un hijo solicitaba a su padre una parte de la herencia familiar, mientras el padre estaba vivo, que no había muerto, que estaba con salud, que estaba con fuerza, cuando un hijo pedía su herencia en esta condición en que su padre no había muerto, era como expresarle, desearle la muerte. Óiganlo bien, hijos. No le pida herencia a tu padre estando vivo. Hoy en día hay tanto irrespeto hacia los padres y un enfoque tan fuerte hacia las cosas materiales, que hay hijos que se atreven a pedirle herencia a sus padres estando ellos vivos. Pero es como desearle la muerte, porque la herencia significa que el dueño ya no está, que no vive, que no existe. Así que el padre habrá tenido una expresión fuerte de rechazo de ese hijo. La historia que hemos leído, o parte de ellas, como base de este mensaje de los pródigos de Dios, encontramos que este hijo, estando su padre vivo, y dice que era el hijo menor, ni siquiera era el primogénito, ni siquiera era el mayor, fue directamente a su padre y le dijo: dame mi herencia, porque me voy de la casa, me voy a mudar y quiero mi herencia ahora. En otras palabras, antes que mueras, porque estando vivo me voy de la casa. Y eso era un símbolo de alejamiento y separación permanente, que decía que ese muchacho se iba a desaparecer de la vida de su papá como si hubiese muerto, que no iba a volver a su casa. Y efectivamente el padre le dio la herencia, recibió el rechazo de vida de su hijo, lo lloró porque sabía que estaba diciendo con ellos que se iba de todo el ambiente y el entorno de su padre, de su familia. La Biblia dice en esta historia que el joven se fue, empezó a malgastar, lo siguieron muchos amigos, los amigos que donde él llegó, que veían que tenía dinero, que estaba malgastando, que estaba demostrando que tenía dinero, le siguieron, lo aplaudían, lo acompañaban a los lugares, a la fiesta, al derroche, a la bebida, a los juegos de azar y todo lo que pudo hacer este joven, porque él quería vivir su vida. Hay gente que pretenden vivir su vida, pero lo que hacen es que la destruyen. Por eso la Biblia dice que el que pierda, el que esté dispuesto a perder su vida, la ganará. Y eso pareciera como una contradicción. ¿Qué significa perder la vida y ganar la vida? Perder la vida es esa vida de corrupción, de pecado, de fatalismo, de desvío, de destrucción. Y ganar la vida, verdadera vida, es la vida que agrada a Dios. Amén. Una vida apartado, una vida concentrado en tu familia, en los tuyos, en el bien accionar.
Pero este joven, dice la historia, que lo gastó todo, lo malgastó todo. Y llegó el momento en que se acabó el dinero. Se terminó el dinero. No le fue bien. Y dice que empezó a buscar trabajo. Y el trabajo que consiguió fue dándole comida a los cerdos. Y era tanta la necesidad que pasó, que la historia dice que él, dándole comida a los cerdos, inclusive comía de la algarroba que le daba a los cerdos, porque no tenía suficiente como para pagar sus rentas, pagar utilidades, comprar comida, ropas. Pero un día reflexionó. Miró el ambiente, se miró él mismo, miró a los cerdos, miró a la algarroba y dijo: pero ¿qué yo hago aquí? En la casa de mi padre, los servidores, los que trabajan en casa de mis padres, los jornaleros, están comiendo mejor manjar que el que yo estoy comiendo aquí. Yo estoy comiendo algarroba y ellos están ingiriendo buena comida en la casa de mi papá. ¿Qué hago aquí? Y dice que reflexionó. Y ahí está la victoria. Que aunque eres un hijo pródigo, una hija pródiga, eres un hijo, una hija que tiene un padre. Tú eres hijo, eres hija del Padre Celestial. Y aunque te encuentre distante, aunque te encuentres pródigo, pródiga, no olvides que tiene un Padre. Hay un Padre que no ha dejado de pensar en ti. Hay un Padre que no te ha olvidado. Hay un Padre que está con los brazos abiertos esperándote. Y en este contexto del que hemos leído, el padre estaba siempre mirando a la distancia. Diariamente miraba hacia afuera, se colocaba frente a la puerta de la casa y miraba. Posiblemente cuando andaba en el terreno, en lo sembrado, miraba a distancia de momento a ver si veía a su hijo pródigo. Y él dijo: me voy a levantar y voy a ir a casa de mi padre. Y le voy a decir a mi padre: Padre, aquí estoy, he vuelto, pero por favor, tenme como uno de tus criados. Yo no merezco tomar la posesión de hijo. Yo quiero llegar, aleluya, como uno de tus criados. Y eso manifiesta arrepentimiento, humillación y conciencia de nuestra maldad, de nuestro error, de nuestro pecado. Él dijo: yo fallé, yo abandoné mi hogar, yo prácticamente maldije a mi padre, le deseé la muerte al pedirle la herencia. Yo no merezco regresar como hijo. Realmente yo maté a mi padre, y el que queda allí le voy a decir que me reciba como uno de sus jornaleros. Pero a veces nosotros hemos tenido actitudes y acciones de hijo pródigo, pero al volver no estamos dispuestos a venir en humillación. Venimos reclamando el puesto que teníamos, la posición que teníamos, la silla que teníamos, y llegamos y decimos: esa es mi silla, pero hace un año que tú no te sientas ahí, pero regresé, deme mi silla que yo me sentaba ahí.
Pero este muchacho dijo, no, yo no merezco sentarme donde me sentaba. ¿Cuándo nos convertimos en hijos pródigos de Dios? Es la pregunta a hacernos. En el momento en que Adán y Eva se desviaron del mandamiento de Dios, nos convertimos en hijos pródigos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay mucha gente que dice, pero ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo trato a la gente bien. Desde el huerto del Edén, desde el momento que el primer hombre, la primera mujer se desviaron de Dios, todos nos convertimos en hijos pródigos. ¿Cuándo te convierte en un hijo pródigo? Cuando estando cerca de Dios te aleja. Cuando estando en la iglesia te aleja. Cuando después de haber aceptado a Jesús por alguna razón te aleja, te convierte en un hijo pródigo de Dios. Porque sigue siendo hijo de Dios. Dios sigue teniendo planes contigo. Los planes de Dios para contigo son eternos. La eternidad de Dios en tu vida es una promesa, y la promesa de Dios sobre ti no se muere. Tú le puedes decir a alguien, la promesa de Dios no se muere. La promesa de Dios es eterna para ti, para mí. Cuando nos alejamos de Dios, mal usando el tiempo y los recursos económicos, recursos intelectuales y espirituales que Él nos ha dado, nos convertimos en hijos pródigos. Hay una serie de causas que nos alejan de Dios. La ambición. Este muchacho tuvo una ambición extraordinaria. Quería lanzarse a la aventura. Estaba bien en familia, en casa, no le faltaba nada. Pero ambicionaba tener mucho dinero, administrarlo él. Papá tiene mucho dinero, pero no le puedo decir que me dé nada. Él no me lo va a dar si no le hablo de la herencia. Era como aniquilar a su padre. La otra causa que nos aleja de Dios es al usurpar el lugar de Dios en nuestras vidas. No usurpe, no sustituya, no menoscabe, no quite del lugar a Dios en tu vida. Él debe siempre tener el primer lugar en tu corazón, en mi corazón, en tu vida, en nuestras vidas. No usurpe el primer lugar de Dios en tu vida por las cosas que perecen, por las vanidades de la vida. Cuando enterramos el talento que Dios nos ha dado, dile a alguien, pregúntale, ¿qué está haciendo con tu talento? ¿Qué está haciendo con tu talento? Cuidado si te pasa como aquel que el Señor dijo que vino y repartió talentos. A uno dio 1, a otro dio ¿cuánto? 3, a otro ¿cuánto? 5. Y dice Jesús en esa parábola que vino el dueño de los talentos a pedir cuenta, porque le había dado estos talentos a estos hombres para que lo invirtieran, para que lo multiplicaran. Y cuando vino el que le dio 5, le dijo, mi señor, aquí tiene el doble. Al que le dio 3 también dijo lo mismo, y él le dijo, entren al gozo de su señor. Pero el que le dio 1 le dijo, mi señor, aquí te traigo el talento que me diste. Yo no me arriesgué. El mercado estaba peligroso, la bolsa de valores estaban en un vaivén y yo no quise invertirlo. Estoy ¿verdad? Hablando en parábolas también. Y dijo,
lo guardé porque sé que tú eres un Dios que provee donde no hay, que tú eres poderoso. Y él le dijo: si tú sabías que yo era poderoso, ¿por qué no invertiste mi talento como los demás? ¿Por qué los escondiste? Son causas que nos alejan del Señor. No esconda el talento que Dios te ha dado. Usa el talento que Dios te ha dado para su gloria. Otra causa que nos aleja del Señor es cuando empezamos a extrañar a Egipto. Egipto es símbolo del mundo. Egipto es símbolo del pecado, de la vida pasada. Y cuando tú empiezas a extrañar y a anhelar en tu corazón y en tu mente la vida pasada, el mundo, te aleja de Dios, te aleja de la presencia del Señor. Dios le dijo al pueblo: ustedes jamás volverán aquí, jamás volverán a Egipto, jamás vendrán aquí esclavos. Mírenlo por última vez, porque lo voy a sacar. Y allí surge el éxodo, la sacada, la salida del pueblo hebreo de la esclavitud, después de vivir 430 años en Egipto y estar esclavizado 400 años. Causas que nos alejan de Dios. Número 3, hay una consecuencia por alejarnos de Dios, y eso conlleva lo que se conoce como la falta de dominio propio. El versículo 13 de esta historia dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La falta de dominio propio. No tuvo dominio propio para resistir la tentación del juicio, del vicio, de los juegos de azar. Pero vino la prueba. En el versículo 14 dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15 y 16 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y estaba llena su vientre, deseaba llenar su vientre de las algarrobas por el hambre que tenía, y comían los cerdos, pero dice que a él nadie le daba. Su situación cambió tanto que tuvo que aceptar un trabajo tan denigrante y humillante para un judío, que no tenía que relacionarse con los cerdos, por lo tanto no comen cerdo. Ahora tiene que servirle comida a los cerdos. Era una ofensa terrible como judío. Tenía que alimentarlo. Este trabajo era considerado un trabajo sucio, un trabajo impuro, un trabajo degradante. Pero qué bueno que aunque seas un hijo pródigo, aunque sea una hija pródiga, hoy vengo a decirte que como hijo de Dios, como hijo y como hija apartada de Dios, tú sigues siendo un hijo, una hija de Dios, y que su gracia te está esperando. El padre nunca dejó de ser el padre de su hijo que había abandonado el hogar. Él siguió esperándolo como padre, aunque su hijo reconoció su falta y entendió que había perdido el lugar, que había perdido los privilegios, que no merecía los privilegios. Y volviendo en sí dijo:
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, cuando aún estaba a distancia, ¿quién lo vio? Lo vio su padre. Diga conmigo: lo vio su padre. El padre, la madre siempre serán el padre. La madre siempre será tu madre. Y siempre estará esperando por el hijo, por la hija arrepentida. De igual manera, el Padre Celestial está esperando por ti, hijo, que te ha alejado de Él, por ti, hija, que te ha alejado de Él. Él sigue siendo tu Padre, sus planes no han desaparecido, su propósito siguen con Él para contigo. El padre miró a distancia que el hijo pródigo se acercaba, empezó a sonreír. No se detuvo, empezó a correr hacia él. Se encontraron, se abrazaron, se besaron. Y él le dijo: Padre, no soy digno. Y él le dijo: no, tú sigues siendo digno. Tú eres mi hijo. El padre sigue diciendo que tú eres digno, que tú eres digna. No por tus obras, sino por su gracia. Por su gracia. Diga conmigo: por gracia. No los oigo, aquí hay mucha gente. Diga conmigo: por gracia soy salvo. Es por gracia que somos salvos. No es por las obras que hayamos realizado, no es por las obras que hayamos hecho. Pero ¿qué pasó cuando vino el hijo menor, el hijo pródigo? El hijo mayor reaccionó y dijo: oh, sí, qué bien, así sí es bueno. Y mi mamá dice: más bueno que es así, dice doña Lupe. Este se fue, pidió su herencia, maldijo prácticamente a mi papá, a ti que eres mi padre, y ahora tú lo recibes y manda a matar el animal más gordo para hacer una fiesta, para festejar de alegría, porque este traidor regresó. Diga conmigo: la gracia. La gracia de Dios te redime. La gracia de Dios celebra cuando tú regresas a la casa de tu padre, cuando tú regresas a la iglesia, cuando tú regresas a tus hermanos. Aleluya, la gracia celebra tu regreso. Porque los planes de Dios no han desaparecido para contigo. Él sigue siendo Dios y sigue siendo tu Padre, nuestro Padre. El hijo mayor se molestó y dijo: tú nunca has mandado a matar un animal para hacer una fiesta para mí, que estoy aquí fiel contigo todo el tiempo. Y este que se fue, que abandonó el hogar, que te maldijo, ahora tú lo recibes. Esa es la gracia de Dios. Y lo que estamos en la casa debemos aprender que mientras abunde el pecado, ¿qué pasa con la gracia? Sobreabunda la gracia de Dios. Así que aquel que está desviado, que estuvo lejos y ahora regresa, hay que celebrarlo, hay que recibirlo con alegría, hay que abrazarlos, hay que besarlo, porque la gracia de Dios se ha manifestado en él o en ella. Esa es la gracia de Dios, darle a cada quien lo que no merece.
¿O hay alguien aquí que merezca la gracia de Dios? ¿Hay alguien que merezca la salvación aquí? Levante la mano el que la merece. Que tú la merezca. Porque te la haya ganado, te la puede ganar. Nadie. Es por gracia. No merecíamos la salvación, no la merecemos. Pero por gracia, Cristo, ese que nació, Jesucristo, la verdadera Navidad, vino para bendecirnos, vino para restaurarnos, la Navidad vino para calificarnos. Por lo tanto, podemos decir que Cristo es la Navidad que nos reconcilia con el Padre. Estábamos lejos del Padre. Estaba la dispensación de la ley. El hombre no podía cargar las exigencias de la ley. Participaba en un sacrificio anual para el perdón de los pecados, y al otro día el hombre estaba igual. Cada día el hombre estaba más distante, más lejos de Dios. Pero hubo alguien en el cielo que dijo: Padre, heme aquí, envíame a mí. Y nació a través del vientre de una mujer. Nace un niño en Belén. Pero ese niño fue marcado, vino marcado. El incienso dijo que venía de lo divino, que había sido enviado por el Padre. El oro que le trajeron los sabios decía que era un rey, que era el Rey de reyes y Señor de señores. Pero la mirra lo conectaba con la esencia de la gracia. El morir en lugar tuyo, en lugar mío, para darnos vida. Y hoy podemos celebrar la verdadera Navidad. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, si no has aceptado a Jesús, tú no tienes autoridad para celebrar la Navidad. Aquellos que tienen autoridad para celebrar Navidad son aquellos que aceptan la Navidad. Y la Navidad es Jesucristo en tu corazón. La pregunta a hacer es: ¿has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? La pregunta a hacer es: ¿estás lejos del Señor? ¿Ha estado lejos del Señor? Hoy, en este momento, tienes la oportunidad de abrazar la Navidad. En este tiempo en que el mundo se acuerda que Jesús nació, que Jesús vino a la tierra a través del vientre de una mujer, es una oportunidad especial en que debes aprovechar y decir: yo voy a abrazar la Navidad. Celebrar Navidad sin Cristo es una contradicción. Navidad es algo más que las luces. Es algo más que las decoraciones. Es algo más que la comida, que el lechón, que el moro de guandule, de habichuela. Es algo más allá. Es Cristo en el corazón del hombre. Si eres un hijo pródigo, una hija pródiga, no olvide que tiene un padre. Que hay un padre que te está esperando con los brazos abiertos. Que puede venir a reconciliarte y decirle: Padre, estuve lejos, me alejé de ti, no le encuentro ni siquiera sentido, el por qué me aparté de la iglesia, el por qué me aparté de tus caminos, pero vengo a ti hoy y te entrego mi corazón. Es importante que podamos ver la figura central y destacada en esta enseñanza del Señor Jesús, que es realmente la figura del Padre, ya que su amor para con sus hijos fue demostrado,
fehacientemente en las actitudes claves que tuvo. Corrió hacia su hijo, el padre lo abrazó, lo besó, le hizo poner un anillo, le dio las mejores ropas, le dio sandalias, hizo hacer fiesta con música, mató el ternero más gordo. El mejor regalo debe haber sido sin duda la actitud de alegría, la aceptación y el cariño que mostró este padre para con su hijo. Dios es así también con el pecador que se arrepiente, con aquel hijo que se ha apartado pero viene arrepentido. Él no repara en asuntos transitorios, sino que continuamente muestra su alegría con sus dones de gracia y de amor hacia aquellos que se han alejado, hacia aquellos que se han desviado. Hoy el Padre te espera y quiere abrazarte y quiere que tú recibas su Navidad, que es Cristo Jesús, en tu corazón. Y así mismo, sentadito ahí donde están, usted que está a través de las redes, quiero pues extenderle una invitación, que puedas cerrar tus ojos ahí donde está. Si está conduciendo tu vehículo, pueda apartarte a un lado y hacer esta oración conmigo, repetir esta oración. Si deseas aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, repite esta oración ahí donde está y diles: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Gracias porque eres la verdadera Navidad. No debo celebrar Navidad sin ti. Por lo tanto, hoy vengo a aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Jesús, vengo a pedirte perdón. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Lávame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Jesús. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si hiciste esa oración, reconciliándote con el Señor Jesús, aceptándole, puedes levantar tu mano ahí donde está. Levántala, no te avergüences. Si hiciste esa oración, puedes levantar tu mano ahí donde está. Aleluya. ¿Cuántos aceptaron a Cristo, a la Navidad? ¿Cuántos volvieron a reconciliarse con el Padre? Padre, esas manos que aún a través de las redes se levantan, están delante de ti. Los que pudiesen estar en este santuario hicieron esta oración. Afirma sus corazones. Amén y amén.